No te lo dice, pero sí le afectó. Y más de lo que imaginas. Porque si tú estás aquí, es porque hay algo que no te cuadra. Él no habla. No reacciona como esperabas. No muestra nada claro, pero tú sientes que algo sí pasó. Y tienes razón. Solo que lo estás midiendo mal. Porque un hombre no demuestra lo que siente, lo contiene. No te escribe, pero te piensa. No te busca, pero te compara. No lo admite. Pero algo en él cambió después de ti. Y eso es lo que te duele. No saber si realmente significaste algo, o si todo fue solo en tu cabeza. En este video no vas a encontrar suposiciones. Vas a entender exactamente qué pasa dentro de su mente cuando tú sí le afectaste. Pero él nunca lo va a decir. Quédate, porque lo que vas a escuchar te va a quitar la duda. Y te va a devolver el control. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Hay algo que tienes que entender. Y esto te va a cambiar la forma en la que ves todo. Un hombre no deja de sentir. Solo deja de mostrarlo. ¿Y esa diferencia? Es exactamente lo que te confunde. Porque tú interpretas lo que ves, pero él vive lo que no dice. Y aquí empieza el error. Tú crees que si no te escribe, no le importa. Que si no habla, ya pasó página. Que si actúa normal, es porque no le afectó. Pero no. Muchas veces, lo que más le afecta es justo lo que decidió no expresar. Porque el hombre no procesa la emoción como tú. No la habla. No la suelta. No la comparte. La guarda. La contiene. La empuja hacia adentro. La reprime. Y todo lo que se reprime no desaparece. Se acumula. Se transforma. Se distorsiona. Y lo más importante, se intensifica. Déjame explicártelo con algo real. Imagina a un hombre que vivió una conexión contigo distinta. No perfecta, no ideal, pero sí diferente. Tú no lo perseguiste, no te adaptaste a todo, no jugaste el mismo juego emocional de siempre. Hubo momentos donde lo hiciste pensar, momentos donde no te entendió del todo, momentos donde sintió algo que no supo cómo manejar. Ahora, en lugar de procesarlo, hace lo que aprendió desde pequeño, seguir. Seguir con su vida, seguir con su rutina, seguir como si nada. Pero por dentro, eso no se fue. Se quedó, como una sensación incómoda, como una pregunta abierta, como algo que no logró resolver. Y aquí es donde ocurre lo peligroso, porque mientras tú crees que ya no le importas, su mente sigue procesándote en silencio, sin hablarte, sin buscarte, pero sin soltarte del todo. Ahora imagina esto. Está ocupado, en su mundo, en su día, y de repente, algo lo detona. Una actitud, una frase, una energía parecida a la tuya, y sin querer, apareces. No porque quiera pensarte, sino porque no terminó de integrarte. Y eso es lo que más consume. Porque el hombre puede manejar lo que entiende. Puede soltar lo que cierra. Puede olvidar lo que procesa. Pero lo que no entiende, lo persigue. Y tú, sin darte cuenta, te convertiste en eso. Ahora, quiero que entiendas algo clave. Esto no significa que él esté sufriendo como tú. No significa que esté llorando o pensando en ti todo el día. Significa algo más profundo. Estás en una parte de su mente que él no controla. Y eso es mucho más fuerte. Porque el problema no es sentir. El problema es no saber qué hacer con lo que siente. Y ahí es donde su sistema falla. Porque no puede hablarlo. No puede explicarlo. No puede resolverlo rápido. Entonces lo que hace
es ignorarlo. Pero ignorar no es soltar. Ignorar es posponer. Y todo lo que se pospone emocionalmente, vuelve. Más fuerte, más confuso, más intenso. Ahora déjame darte una historia clara. Imagina a una mujer que entra en la vida de un hombre que siempre ha tenido el control. Todo en su vida está estructurado. Decide, avanza, domina. Pero con ella, algo cambia. Ella no se adapta, no se impresiona, no responde desde la necesidad. En un momento ella le muestra algo simple, pero real. No lo valida como todos. No lo rechaza tampoco. Solo lo ve. Y eso lo incomoda, porque no está acostumbrado a eso. Después de eso, la conexión se enfría. No porque no sintiera, sino porque no supo cómo manejar lo que sintió. Entonces se aleja, sigue con su vida. Actúa normal. Pero semanas después, ella sigue apareciendo en su mente, sin razón lógica, sin motivo claro. Y ahí aparece el pensamiento que jamás dirá: no entiendo por qué esto me afectó tanto. Y eso lo consume más de lo que tú imaginas, porque no puede explicarlo. Y cuando un hombre no puede explicar lo que siente, no lo suelta, lo guarda, y lo que se guarda, se queda. Ahora, aquí viene lo más importante para ti. No necesitas hacer que él sienta más. Eso ya está pasando. Lo que necesitas entender es esto. Cuando tú dejas de perseguir, cuando dejas de explicarte, cuando dejas de intentar cerrar todo, le dejas espacio a su mente, para que lo que reprimió, crezca. Y eso, aunque no lo diga, aunque no lo muestre, le afecta más de lo que crees. Hay un momento muy específico, donde todo cambia en la mente de un hombre. No es cuando te conoce, no es cuando le gustas, ni siquiera cuando siente atracción fuerte por ti. Es cuando percibe que puede perderte. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Un hombre no reacciona con fuerza cuando te tiene. Reacciona cuando deja de estar seguro de ti. Porque mientras tú estás ahí, disponible, constante, accesible, su mente no entra en alerta, te siente, te disfruta, te usa emocionalmente como parte de su estabilidad, pero no te mide, no te evalúa profundamente, no se cuestiona, porque en su mundo no hay riesgo, y lo que no tiene riesgo no genera urgencia. Ahora escúchame bien, esto no tiene que ver con que él no te valore, tiene que ver con que su sistema emocional solo se activa cuando algo deja de ser seguro. Déjame bajártelo con una escena. Imagina a un hombre que ha estado interactuando contigo. Tú has sido presente, has respondido, has estado disponible emocionalmente. Él sabe que puede escribirte y vas a estar. Sabe que puede alejarse un poco y tú sigues ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se relaja. No porque no le importes, sino porque no siente que te puede perder. Ahora cambia la escena. Sin aviso, sin drama, sin explicaciones. Tú cambias. No desde el juego, desde la decisión. Dejas de estar igual de disponible. Dejas de reaccionar igual. Dejas de priorizarlo como antes. Y aquí viene el punto clave. No lo haces para provocarlo. Lo haces porque dejaste de traicionarte. Y eso se siente. No en lo que dices, en lo que emites. Y su mente lo detecta. No de forma consciente, pero lo percibe. Y ahí se activa. Empieza a notar tu ausencia energética. Empieza a sentir que algo cambió. Empieza a perder esa sensación de control que tenía contigo. Y aparece el pensamiento que jamás va a decir en voz alta: creo que ya no la tengo igual. ¿Y eso? Eso lo mueve. Porque el hombre puede ignorar lo que tiene, pero no puede ignorar lo que siente que se le escapa. Ahora, aquí es donde muchas lo arruinan. Porque cuando logran este punto, cuando él empieza a percibir la distancia, entran en ansiedad.
y vuelven atrás. Escriben, explican, intentan aclarar lo que ni siquiera necesitaba explicación. Y en ese momento, todo el efecto se rompe, porque vuelves a ser predecible, vuelves a ser segura, vuelves a ser garantía. Y cuando vuelves a ser garantía, dejas de ser valor percibido. Por eso esto no se trata de estrategia. Se trata de coherencia emocional. Porque cuando tú realmente cambias, cuando ya no estás disponible para lo que no te suma, cuando ya no reaccionas desde el miedo, no necesitas actuar diferente. Eres diferente. ¿Y eso? Eso es lo que lo impacta. Ahora déjame darte una historia clara. Imagina a una mujer que durante un tiempo estuvo presente en la vida de un hombre. Siempre respondía, siempre estaba, siempre fluía con él. Él la veía como alguien estable, agradable, disponible, pero no como alguien que podía perder. Hasta que un día, algo en ella cambia. No lo anuncia, no lo dramatiza, simplemente deja de girar alrededor de él. Empieza a enfocarse en su vida, en su energía, en su centro. Y cuando él intenta retomar la dinámica de siempre, ella ya no responde igual. No desde el orgullo, desde la claridad. Y ahí, él lo siente. No sabe explicarlo. No entiende qué cambió, pero lo siente. Empieza a pensar más en ella. Empieza a notar su ausencia. Empieza a comparar cómo era antes y cómo es ahora. Y ahí aparece algo que no le gusta sentir. Incertidumbre. Porque ya no tiene control total. Y cuando un hombre pierde la certeza, su mente entra en modo análisis. Empieza a observar más. Empieza a medir más. Empieza a involucrarse, sin querer hacerlo. Y ahí nace el pensamiento más importante de este bloque. Creo que puedo perder algo que no valoré cuando lo tenía. Y eso es lo que cambia todo. Porque ya no estás en su mente como opción. Estás como riesgo. Y el riesgo genera atención. Ahora entiende esto. No necesitas hacer que él tenga miedo de perderte. Necesitas convertirte en alguien que naturalmente no está disponible para perderse a sí misma. Y cuando tú eres eso, cuando tu energía ya no depende de él, cuando tu presencia no es garantizada, él lo siente. Y su mente cambia. Aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque intente aparentar que no pasa nada. Por dentro, ya no es igual. Y esto se pone aún más profundo, porque una cosa es que sienta que puede perderte, y otra muy distinta es que empiece a darse cuenta de que contigo experimentó algo que no logra encontrar en nadie más. Y ahí es donde entramos en el siguiente nivel. Voy a hacer una pausa rápida para pedirte algo de corazón. Si este contenido te está aportando valor, si sientes que te ayuda en tu proceso, te agradecería muchísimo que te suscribas al canal. Eso me permite seguir creando estos mensajes con el alma. Y lo mejor es que para ti es totalmente gratis. Así que si quieres seguir elevando tu energía con esta comunidad de mente fuerte, suscríbete ahora. Y seguimos con lo más poderoso que viene. Hay algo que la mente masculina no puede soltar. Aunque intente ignorarlo, distraerse o convencerse de que ya pasó. Y no es lo que le diste. No es lo que hiciste. Ni siquiera es lo que sintió en su momento. Es lo que no logró entender de ti. Porque un hombre puede procesar lo lógico. Puede explicar lo predecible. Puede cerrar lo que tiene sentido. Pero cuando aparece una mujer que no encaja en su estructura mental, que no responde como espera, que no se comporta como las demás, su mente no puede archivarla. Y lo que no se archiva, se repite. Déjame explicártelo claro. Un hombre está acostumbrado a ciertos patrones. Sabe cómo funciona una mujer interesada. Sabe cómo actúa una mujer que quiere gustarle. Sabe cómo se mueve alguien que busca validación. Todo eso lo reconoce rápido. Y cuando lo reconoce, lo procesa. Pero contigo, no. Contigo hay algo que no le cuadra. A veces pareces cercana,
pero no dependiente. A veces conectas, pero no te entregas completamente. A veces lo miras como si lo entendieras, pero no necesitas nada de él. Y eso lo rompe, porque no tiene una categoría para ti. No puede decir, ella es así, por esto. No puede predecirte. No puede leerte del todo. No puede anticipar tu siguiente movimiento. Y ahí es donde empieza el conflicto interno, porque la mente necesita orden, necesita entender, y cuando no entiende, insiste. Ahora, imagina esta escena. Él está contigo. Todo fluye, pero no de la forma habitual. Tú no intentas impresionarlo. No estás validando todo lo que dice. No estás buscando caerle bien constantemente. Simplemente eres. Y en medio de una conversación, haces algo pequeño. No reaccionas como esperaba. No sigues el ritmo que él marcó. No entras en el juego. Y en lugar de eso, mantienes tu centro. No lo confrontas agresivamente. No te retiras emocionalmente, pero tampoco te adaptas. Y ahí, su mente se detiene. Porque eso no lo vio venir. No sabe si estás interesada, pero tampoco siente que no lo estés. No sabe si le gustas, o si simplemente eres así. Y esa ambigüedad lo engancha, porque por primera vez no puede definirla. Empieza a pensarte. Ahora déjame darte una historia más clara. Imagina a una mujer que entra en la vida de un hombre que ha tenido muchas experiencias. Ha visto de todo. Ha vivido dinámicas similares una y otra vez. Sabe cuándo una mujer está enganchada. Sabe cuándo puede avanzar. Sabe cuándo tiene el control. Pero con ella, no. Ella no se acelera. No se frena por miedo. No responde desde la urgencia. En un momento él intenta llevar la interacción hacia lo superficial, lo que siempre le ha funcionado. Pero ella no entra, no lo rechaza, no lo sigue. Simplemente cambia el nivel y lo lleva a algo más real, algo más profundo, algo más incómodo, y luego sigue como sin nada, sin explicar, sin justificar. Y eso lo deja pensando, porque no sabe qué pasó exactamente. No fue rechazo, no fue aceptación, fue algo distinto. Y eso lo marca, porque su mente no logra cerrar esa experiencia. No puede decir, esto fue así, y entonces vuelve a ella, una y otra vez, en su cabeza, intentando reconstruirla, intentando entender qué fue lo que sintió, intentando descifrar por qué contigo fue diferente. Y ahí aparece el pensamiento que jamás dirá, hay algo en ella que no logro entender. Y eso es lo que más se queda, porque lo que entiendes, lo sueltas, pero lo que no entiendes, lo persigues mentalmente. Ahora, aquí viene la parte que puede incomodar, pero es clave. Muchas mujeres destruyen este efecto. ¿Cómo? Intentando explicarse, intentando aclarar todo, intentando ser comprendidas. Le dicen lo que sienten, le explican su comportamiento, le dan contexto a todo, y en ese momento se vuelven predecibles, y cuando te vuelves predecible, dejas de ser interesante para su mente, porque ya no hay nada que resolver, ya no hay misterio emocional, ya no hay tensión interna, ya todo tiene lógica, y lo lógico no se repite. Por eso, esto no se trata de confundir, se trata de no reducirte para ser entendida rápidamente. Porque cuando tú eres auténtica, cuando no actúas para encajar, cuando no te adaptas para gustar, eres compleja. Y la complejidad, bien sostenida, no se olvida. No porque seas difícil, sino porque eres real. Y lo real no siempre es cómodo, pero sí es inolvidable. Y ahí es donde ocurre lo más fuerte. Porque mientras otras se explican, tú te sostienes. Mientras otras buscan ser entendidas, tú simplemente eres. Y eso crea algo en su mente que no puede cerrar. Y lo que no se cierra, se queda. Hay algo que un hombre puede tolerar y algo que no. Puede tolerar que te alejes. Puede tolerar que no le hables. Puede tolerar incluso que estés con alguien más.
Pero hay algo que le rompe la estructura interna, aunque jamás lo admita. Verte bien. Sin él. No bien de apariencia. No bien fingido. Bien de verdad. Tranquila. En tu centro. Sin ansiedad. Sin necesidad de demostrar nada. Porque eso contradice todo lo que su mente asumía. Y aquí está el punto clave. Él no sufre por perderte. Sufre por darse cuenta de que no eras dependiente de él. Eso es lo que lo descoloca. Porque mientras tú estabas ahí, mientras respondías, mientras conectabas, mientras mostrabas interés, su mente construyó una narrativa. Ella está aquí porque me necesita. Ella sigue aquí porque le importo más. Ella no se va a ir. No lo piensa con palabras, pero lo siente así. Y esa sensación le da control. Ahora cambia la escena. Tú ya no estás igual. No porque estés jugando, sino porque cambiaste de verdad. Dejaste de girar alrededor de él. Dejaste de reaccionar desde el miedo. Dejaste de priorizar lo que no te daba estabilidad. Y empiezas a hacer algo que parece simple, pero es devastador para su mente. Empiezas a estar bien, sin incluirlo. Y eso lo rompe. Porque su estructura interna no tiene espacio para eso. No sabe dónde colocarte ahora. Antes eras segura. Ahora eres incierta. Antes eras parte de su entorno. Ahora eres alguien que puede avanzar sin él. Y ahí es donde su mente entra en conflicto. Déjame bajártelo con una historia clara. Imagina a una mujer que durante mucho tiempo estuvo emocionalmente disponible. Siempre presente, siempre abierta, siempre ahí. Él se acostumbró. No lo valoró profundamente, porque nunca sintió que podía perderlo. Pero un día, algo cambia en ella. No de forma dramática, no de forma agresiva. Simplemente deja de estar igual. Empieza a enfocarse en su vida, en sus proyectos, en su energía, en su crecimiento. Ya no responde con la misma urgencia. Ya no está pendiente de cada movimiento de él. Ya no se adapta a su ritmo. Y lo más importante, no parece afectada. No lo busca, no lo reclama, no intenta recuperarlo. Simplemente sigue. Y ahí es donde él empieza a sentir algo que no esperaba. Incomodidad. Porque su mente no puede procesar cómo alguien que estaba tan conectada ahora puede estar tan estable sin él. Empieza a observarte más, a revisarte sin intención, a pensar en ti en momentos donde antes no lo hacía. Y aparece el pensamiento que jamás dirá, ¿cómo es que está bien sin mí? Y eso le pesa. No porque quiera que sufras, sino porque esperaba que lo necesitaras más. Ahora, aquí viene lo más fuerte. Cuando un hombre ve que tú estás bien sin él, su ego recibe un golpe silencioso, porque deja de sentirse indispensable, y cuando deja de sentirse indispensable, empieza a cuestionarse, empieza a pensar, ¿qué lugar tenía realmente en su vida? ¿Era tan importante como creía? ¿O simplemente estaba mientras ella decidió estar? Y ese cuestionamiento es lo que lo mueve, porque por primera vez no eres alguien que él maneja, eres alguien que no depende. Y eso cambia la percepción completamente. Ahora te ve distinta, no más lejana, más valiosa. Porque el valor no está en cuánto das, está en cuánto no necesitas dar para ser suficiente. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no se logra fingiendo, no se logra subiendo historias, no se logra mostrando que estás bien. Se logra estando bien. De verdad. Porque la mente masculina detecta cuando algo es real, y cuando es actuación, y cuando es real, no puede ignorarlo, porque no tiene control sobre eso, no puede hacer nada para cambiarlo, no puede provocarte para que reacciones, no puede manipular la dinámica como antes, y eso lo deja en una posición nueva,
observador, y cuando un hombre pasa de ser quien controla a ser quien observa, ya perdió el control emocional de la situación. Y ahí es donde apareces más en su mente. No porque estés cerca, sino porque ya no estás disponible como antes. Y eso crea una tensión interna que no puede resolver rápido. Y todo lo que no se resuelve rápido, se queda. Ahora, grábate esto. No hay nada más poderoso que una mujer que no necesita demostrar que está bien, porque simplemente lo está. Esa mujer no persigue, no compite, no se desgasta. Esa mujer avanza. Y cuando una mujer avanza, sin mirar atrás, el hombre que la daba por segura, empieza a mirar, más de lo que le gustaría admitir. Hay un punto al que todo hombre llega. No al inicio, no cuando todo está pasando, no cuando siente que tiene el control, sino después, cuando ya no estás igual, cuando la dinámica cambió, cuando él tuvo tiempo de procesar a su manera. Ahí es donde aparece el pensamiento que jamás va a decir en voz alta. Esto sí me afectó, pero no lo va a admitir. No porque no sea cierto, sino porque admitirlo rompe algo muy profundo en su identidad. Porque aceptar que una mujer lo afectó significa aceptar que no tuvo el control total. Y el hombre protege su sensación de control incluso más que sus propias emociones. Por eso lo niega, lo disfraza, lo minimiza, lo entierra, pero no lo elimina, porque lo que realmente lo marcó no fue lo que hiciste, fue lo que le moviste por dentro. Déjame explicártelo claro. Un hombre puede olvidar a alguien que le gustó. Puede olvidar a alguien con quien tuvo momentos. Puede incluso olvidar a alguien que lo quiso mucho, pero no puede olvidar a alguien que le cambió la forma de sentirse consigo mismo. Y eso es lo que tú hiciste sin darte cuenta. Ahora imagina esta escena. Todo terminó. O se enfrió. Él siguió. Salió, conoció otras personas, volvió a su rutina. Por fuera, todo normal. Pero por dentro, hay algo que no encaja del todo, porque empieza a notar diferencias. Está con alguien, pero no siente lo mismo. Conversaciones fluyen, pero no lo mueven igual. Hay conexión, pero no hay profundidad. Y ahí es donde apareces. No como recuerdo idealizado, sino como referencia, como ese punto interno donde él mide sin querer medir. Y ahí aparece ese pensamiento incómodo. Con ella había algo que no he vuelto a sentir. Y eso es lo que lo golpea, porque no puede reemplazar la sensación. Y cuando no puedes reemplazar algo, te das cuenta de su valor. Pero ya es tarde. Ahora, aquí viene lo más fuerte. Ese reconocimiento no lo va a compartir contigo. No va a escribirte diciendo, me afectaste más de lo que pensé. No va a llamarte para admitirlo. No va a exponerse así, pero lo va a vivir. En sus pensamientos, en sus comparaciones, en esos momentos donde baja la guardia. Y ahí es donde ocurre lo que nadie ve. Empieza a respetarte desde la ausencia. Porque cuando estabas, no lo entendía del todo, pero cuando ya no estás igual, lo siente. Y eso cambia la narrativa interna completamente. Ahora ya no eres una más, ya no eres otra experiencia, eres la que lo descolocó, lo hizo pensar, lo hizo sentir sin entender. Y eso no se borra fácil. Ahora déjame darte una historia clara. Imagina a un hombre que conoció a una mujer que no jugaba como las demás. No lo perseguía. No lo idealizaba. No se adaptaba por miedo. Pero tampoco era fría. Conectaba. Se mostraba. Pero siempre desde su centro. En algunos momentos lo incomodó. En otros lo hizo pensar. En otros lo hizo sentirse visto. Y luego, dejó de estar igual. No con drama. No con caos. Simplemente se retiró hacia sí misma. Ese hombre, al inicio, no lo procesa.
Sigue, pero con el tiempo, empieza a notar algo. Nadie le genera lo mismo. Y ahí, sin decirlo, sin admitirlo, sin expresarlo, lo siente. Esto sí me afectó. No porque estuviera enamorado, no porque no pueda seguir, sino porque algo en él cambió después de ti, y eso es lo que marca. Ahora, aquí viene la verdad final. No necesitas que él lo diga, no necesitas confirmación, no necesitas pruebas externas, porque cuando tú entiendes esto, dejas de buscar validación y empiezas a entender tu impacto, no por lo que recibes, sino por lo que generas, porque una mujer que deja huella no siempre recibe reconocimiento, pero siempre deja cambio, y el cambio es lo que no se olvida. Ahora grábate esto. Un hombre puede negar lo que siente, pero no puede borrar lo que lo transformó. Y si tú fuiste eso, aunque nunca lo diga, aunque nunca lo admita, aunque nunca lo exprese, sí le afectó. Conclusión. No lo dice. Pero ya cambiaste algo en él. Ahora entiendes algo que la mayoría nunca ve, y por eso sufre más de lo que debería. No todo lo que un hombre siente, lo dice. No todo lo que le afecta, lo demuestra. Y definitivamente, no todo lo que lo marca, lo admite. Pero eso no significa que no pasó. Significa que pasó, en un lugar donde su ego no sabe cómo hablar. Porque tú no entraste en su vida como otra más. Entraste como una experiencia que no pudo procesar del todo, como una sensación que no logró cerrar, como algo que lo obligó a sentirse, sin tener el control. Y eso es lo que se queda, no en sus palabras, en su mente, no en lo que muestra, en lo que repite en silencio. Por eso deja de obsesionarte con lo que él hace afuera, y empieza a entender lo que pasa adentro, porque cuando una mujer deja de perseguir confirmación y empieza a sostener su valor, no necesita que le digan que impactó. Lo sabe, lo siente, y eso cambia su forma de moverse en el mundo. Ahora no busca ser elegida. Se convierte en alguien que no se reemplaza fácilmente. Ahora no necesita respuestas, porque ya entendió el lenguaje real. El que no se dice, pero se vive. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Porque mientras otras intentan que él sienta, tú ya entendiste que él ya está sintiendo, solo que no sabe cómo expresarlo. Y eso, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque siga con su vida, le afecta más de lo que crees. Ahora deja esta afirmación en los comentarios y haz la tuya. No necesito que lo diga. Sé el impacto que dejo. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta. Y si sientes el llamado de ir más profundo, ahora puedes unirte como miembro del canal. Al hacerlo, entras en mi círculo cercano, tendrás prioridad en mis respuestas a tus consultas, decidirás los próximos temas y contarás con un acompañamiento más íntimo en tu transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te dejo 2 lecciones más de altísimo valor que complementan lo que vimos hoy. Te espero en el que elijas. Como siempre seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.